todos. Bienvenidos todos ustedes al séptimo chakra, la Odisea, que estaremos desarrollando con nuestra invitada, la doctora Claudia Jiménez. Saludemos de inmediato a nuestra invitada. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Neil, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias, y un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, ¿quién iba a creer? Ya estamos llegando al último chakra de la saga de los logosoles, como le llamamos a este especial que empezamos desde el año pasado, si no estoy mal. Sí, así es. Bueno, con mucho gusto realmente de haber compartido, porque es una investigación que se ha venido haciendo durante un tiempo, y sí, muy contenta de poder entregar esta última parte. Y como lo hemos venido diciendo en todos los programas anteriores de la saga de los chakras, lo importante es seguir profundizando, porque nunca terminaríamos de aprender sobre los discos memorias, ¿no? Así es. Recuerden que es lo que entrega la doctora a través de la emisora, es solo el inicio de lo que ustedes, nuestros oyentes, deberían también, por su propia cuenta, investigar, comprobar y sobre todo aplicar, ¿no? Porque si recibimos todas estas herramientas y no las llevamos a la aplicación, bueno, queda como simples conocimientos, como es muy a menudo costumbre de nosotros, ¿no? Los seres humanos aprendemos muchas cosas, investigamos muchas otras, pero no pasamos a la acción, no pasamos a la aplicación. Y justamente yo, sin saber de qué se trata todo lo que ella nos va a entregar aquí, definitivamente este séptimo chakra tendrá que estar dedicado a eso, ¿no? Al final del camino, a la acción. Así es, Neil. Como lo hemos venido refiriendo a lo largo del conocimiento desde el primer chakra, porque cada vez que entregamos un chakra decimos que ese lee o revisa todos los anteriores, ¿verdad? Sí. Entonces, este es el último, y tú lo has dicho, ¿no? Es como ese final del camino de la persona que ha iniciado su proceso de autoconocimiento y de retener el por qué y para qué está en este planeta. Autorreconocimiento, que sí, vendría siendo la labor o la iniciativa que debemos de tener para transformarnos. Así es, y tiene mucho que ver con el pensamiento, y lo hemos venido diciendo en todos los anteriores, solo que por el sitio donde está ubicado, y comenzamos en materia ya a hablar del séptimo chakra. El séptimo chakra recibe el nombre de chakra coronal o de la coronilla, también en sánscrito Sahasrara, y se conoce en Apocalipsis como la Odisea. Es la séptima iglesia que muestra Apocalipsis 3 en este caso, ¿no? Así es. Y tiene un símbolo, como lo logras ver en los hindúes, que lo ponen como una flor de loto de 1000 pétalos. Eso hace referencia pues a la apertura espiritual o a la conexión que podríamos tener con esa esencia divina, pero desde el pensamiento, ¿no? Porque sabemos que la mayor conexión la tenemos a nivel del cuarto chakra, a nivel del corazón. Bueno, doctora, sabemos que información sobre los 3 primeros chakras, el cuarto hasta el quinto, es mucha, pero en el tema del séptimo es difícil. Sí. Me imagino que le costó más trabajo, ¿no? Sí, realmente cuesta más trabajo, porque en la medida en que el hombre está más materializado, se dedica a trabajar en los 3 primeros, que es donde está realmente el mayor trabajo, porque es donde tenemos todas las pasiones, todas las emociones, toda la parte sexual, la parte del cómo supervivir o sobrevivir aquí en este momento. Y a medida que vamos aumentando, nos vamos dando cuenta que estos chakras superiores, como los llamamos, del cuarto hacia arriba, tienen que ver mucho más con la parte espiritual. Entonces ha sido bastante complejo. No es tanto en el encontrar, porque de pronto tú encuentras cosas, pero cuando vas a poner el filtro real, te das cuenta que muchas cosas no aplican. Sobre todo con la intención que se busca originalmente en esta saga, y es encontrar herramientas veraces. Así es, encontrar herramientas que realmente le ayuden, nos ayuden. Empieza por mí, porque la primera que se cuestiona cuando está elaborando esta investigación soy yo, ¿no? Mirar cómo está mi séptimo chakra, de qué manera estoy agrediéndolo o armonizándolo de acuerdo a mis pensamientos. De igual manera graba
información tal cual graban los primeros. Sí, graba información. Así es. Entonces, tiene una característica que es el color magenta. Quizás si algunos de nuestros oyentes investigan, van a darse cuenta que los colores como que no coinciden con los que usualmente se encuentran en la religión hindú. No coinciden. Sin embargo, este chakra tiene esta característica en el color magenta, así como el sexto lo tenía en el violeta, ¿no? Violeta, sí, aquí lo tengo. Los oyentes también pueden buscar allí para que conozcan de alguna manera la imagen sobre los chakras, ¿no? Sí. En el programa pasado, cuando hablábamos de los pétalos, hablábamos de que el sexto chakra, y voy a hacer mucha referencia con sexto y séptimo, porque tienen mucha relación. Hablábamos de que no eran los pétalos como tal, porque si lo vemos en los libros aparecen 2 pétalos en el sexto chakra, pero los hindúes lo reflejan, lo grafican como si fuesen los 2 pétalos, pero realmente no son los pétalos que representarían los hemisferios cerebrales, sino lo que está en la mitad, que es la pineal. Por eso no hablaríamos de que el sexto chakra tendría los 2 pétalos como tal, sino es yéndonos directamente a lo que está en la mitad de esos 2, que es la glándula pineal. Cuando ya hablamos del séptimo chakra, sí hablamos que contiene los 2 hemisferios cerebrales. Sin embargo, no podríamos decir que son 2 pétalos, sino que hace la referencia, los hindúes le hablan de los 1000 pétalos, que nosotros sabemos hoy día que no son como tal pétalos, sino son códigos o placas memoria. O sea, graba todo lo que el individuo ha hecho en su vida, en todas las encarnaciones que han tenido como espíritu. De manera que esas 1000 placas o códigos memoria son lo que representarían esos famosos pétalos para los hindúes. Muy bien, o sea que así como lo veníamos tocando, el primer chakra graba todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el segundo graba las emociones, el tercero graba lo de él y lo de los 2 anteriores. Los 2 anteriores. Se supone entonces que el séptimo graba toda esa información. Sí, graba toda la información. Acordándonos que en el quinto, bueno, siguiendo en el orden en el que ibas, bueno, el tercero miraba toda la parte de las gulas, las pasiones, y es donde, de allí hacia abajo, pues, es donde tendríamos que hacer todo el trabajo mayor, porque ha sido la mayor manipulación. Que sería como el trabajo en la dimensión física en que estamos. Física material, así es. Y en el cuarto, que ya ahí sería como ese grabar o revisar lo que hay en los 3 anteriores, y es lo que se empieza a grabar a nivel cardíaco, y es lo que el quinto, de lo que hay en el corazón, sale por el quinto, que está en garganta, y el sexto, que tiene que ver con todo lo que era la clarividencia, como lo veíamos en el programa anterior, que es la función especial o a desarrollar en el sexto chakra, que decíamos que era ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver, y ya nos estamos entrando más en el plano espiritual y dejando mucho más abajo el plano material. Cuando ya venimos al séptimo, profundizamos aún más, porque ya es como esa energía pura. De hecho, en muchos gráficos de religiones y cosas, tú ves los profetas de pronto con como una luz, sí, arriba en la coronilla, aureola. La aureola, sí, como ahí en la coronilla, que lo que representa es esa fuerza energética que está allí sobre la cabeza, porque exactamente está ubicado encima de la cabeza, prácticamente como flotando encima, más o menos, para comprenderlo. ¿Qué es importante? El sexto, sí, decíamos en el programa anterior, tiene la similitud o la refleja en la glándula pineal. O sea, la glándula asociada al sexto es la pineal. ¿Y en el séptimo? Es la hipófisis o pituitaria. La pituitaria. Entonces esa es la glándula sobre cual él tiene la influencia en el séptimo chakra, que es la hipófisis. Tenemos que tener en cuenta que la hipófisis produce muchísimas de las hormonas que van a hacer que las glándulas que están en nuestro cuerpo funcionen. O sea, allí se trabaja con unas hormonas específicas que estimulan los órganos que están, por ejemplo, los ovarios o los testículos o la tiroides o el páncreas. Bueno, los que están asociados a los otros chakras. Exactamente. O sea, por eso es que hablamos que es un solo sistema, no solo físico, claro, sino energético también.
Por eso no podríamos separar un chakra de otro, porque todos están interrelacionados, tanto a nivel físico material como a nivel energético. Si veíamos en el área del timo, ¿recuerdas? Cuando hablábamos del timo, que tiene que ver con la parte de la inmunidad, pero también tiene que ver, sí, que la inmunidad tiene que ver con la defensa del cuerpo. Entonces, las defensas del cuerpo van desde el pelo hasta el pie. Nosotros somos un sistema que podríamos llamar un multisistema. El ser humano es el conjunto de muchos sistemas. Entonces tenemos el sistema endocrino, el sistema gastrointestinal, el sistema respiratorio, el cardiovascular, el linfático. Entonces es como la interrelación de esos sistemas. Así como lo tenemos en el físico, también es en la parte energética. De allí la importancia de nosotros conocer este tema de la energía, porque realmente somos energía condensada, porque en la materia, sin embargo, si nosotros frotamos nuestras manos y las separamos un poco, se siente la energía que se siente, y eso yo invito que los que están escuchándonos froten sus manos rápidamente, quitémonos todo lo que sean anillos y demás, metálicos, frotamos nuestras manos y separamos las manos como si fuésemos a aplaudir, pero sin llegar a tocarlas. Exacto. Y ahí se siente una fuerza, un campo energético, que la sensación es similar a un imán, como cuando el imán está atrayendo algo metálico, y puede darse también, como en el pulpejo de los dedos, esa sensación de hormigueo. Hay otra cosa muy sencilla en el tema de la electrónica, doctora, y disculpa que me vaya por la electrónica, pero es una forma de entender que somos energía. Cuando utilizamos el teléfono inteligente que trabaja con una pantalla táctil, lo que hace que enviemos la orden es justamente una carga eléctrica que tiene nuestro cuerpo. Al tocar el teléfono se produce pues la orden que quiero darle al mismo, ¿no? Así es. Entonces, de allí la importancia del trabajo con el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento es energía también, son ondas de vibración que se generan, y de hecho nuestro cerebro, y estamos hablando del séptimo chakra cuando estamos hablando de que interviene o contiene los dos hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales ciclan, tienen una frecuencia de ciclaje, se conoce como ciclaje cerebral, y eso emite ondas de diferente tamaño, de longitud. Entonces habrás escuchado alguna vez las ondas alfa, por ejemplo, cuando hablan del estado alfa, se le llama ese estado alfa cuando hay el ciclaje del cerebro. Las ondas duran aproximadamente entre 7 y 14 ciclos por segundo. Entonces es una frecuencia más baja. Más baja, es una frecuencia que es adecuada para tú estar relajado, para tú aprender con mayor facilidad. Las betas es cuando estamos activos, y las gamma es como cuando estamos en alerta, cuando estás pendiente de que viene alguien, y se agudizan los sentidos. Cuando estamos de pronto en un sitio donde nos sentimos inseguros en la noche, tú sientes cómo tus oídos se agudizan al menor sonido, tus ojos empiezan a adaptarse para graduar la luz, queriendo entrar más luz, y así el olfato se percibe mucho más. Eso pasa acompañado del ciclaje cerebral. O sea, la actividad cerebral aumenta, se agudiza todo. Aumenta todo, claro. Así es. Bueno, permítame, doctora, saludar a Dama Blanca, que ya está en conexión allí, escuchando el programa especial del séptimo chakra. También José Luis Valenzuela dice: feliz tarde a la doctora Claudia, gracias por compartir este conocimiento. Por acá dice: por favor saludar a Angélica de la Osa, una compañera que está súper conectada. Bueno, ok. Angélica, un abrazo para ti, que estás muy atenta allí a la señal de la emisora, y en especial al programa especial que estamos realizando en este momento en vivo y en directo del séptimo chakra. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier sugerencia, pueden utilizar el chat. También está Salín, dice: lástima que sea el último programa de la saga, todo ha sido excelente. Un saludo para la doctora y para Neil. Ernelda también está aquí en sintonía. Gracias por toda la información que me has dado. Me he puesto a reflexionar mucho, y sobre todo a aplicar en lo que creía era importante. Bendiciones y saludos. También Dama Blanca dice: yo sentí un poco de hormiguitas, refiriéndose, supongo, al ejercicio de frotar las manos. Eso.
Un saludo muy especial para José Luis, para Salim, para Ernemari. Y sí, como dice Dama Blanca, esas como hormigueo es lo que en medicina se llama parestesia. Parestesia. Sí, es como esa cuando tú te sientas sobre una de tus piernas y decimos, se me durmió la pierna, Okay. Porque empieza como ese hormigueo, sobre todo cuando empieza. ¿Qué es lo que ocurre? Para de pasar la sangre y cuando se reactiva empieza a funcionar. Cuando frotamos nuestras manos estamos de cierta manera reactivando la energía. Un campo eléctrico. El campo eléctrico, así es. Entonces, retomando el séptimo chakra, este chakra tiene una mayor conexión con el universo. Entonces, si estamos hablando de dejar abajo toda la materia, debemos empezar a considerar, cuando estamos activando este chakra, cuando estamos en armonía de este chakra, en que nosotros somos más que este cuerpo físico, somos más que este planeta. Es decir, que empieza una conexión real con el universo. Cuando estudiamos el primero está más sujeto a la tierra, ¿no? Sí. A la raíz, es el chakra raíz. Así es. Y fíjate que hay algo importante. Nosotros estamos conectados con el primer chakra, con la energía telúrica de la tierra, ¿cierto? Y de hecho una de las formas de activarse cuando nosotros estamos sentados en la grama, en la tierra, cuando vamos a la playa, eso es una forma de entrar en contacto con la naturaleza. Pero la manera de conectarnos con el séptimo chakra, para hacer el ciclo completo, lo hacemos a través de nuestra cabeza, a través del cabello. Okay. De hecho, el cabello pasa a ser más que el cabello, son unas raíces eléctricas que tienen la conexión o absorben toda la energía del sol. La energía cósmica. La energía sol, cósmica, la luna, toda la energía. Porque además debemos, ahora que hablas de la luna, hay que tener en cuenta los fluidos en nuestro cuerpo tienen influencia con la luna. Nosotros hemos dejado de un lado toda la sabiduría ancestral cuando nos hablan de en qué momento sembrar, en qué momento ir al mar, claro. En qué momento la pesca, todo influye porque la luna, la fuerza que ejerce la luna altera, pues influye, no es que altere en negativo porque influye claro. En todos los fluidos, tanto externos como las mareas en nuestro planeta, como internos en todos los líquidos de nuestro cuerpo y aún más en nosotras mujeres con el periodo menstrual. Entonces, eso es un tema que también, no sé si lo han desarrollado acá en la emisora, el tema del ciclo menstrual y de la influencia de la luna con el sangrado menstrual. Sí, claro. Ok. Bueno, entonces el primer chakra nos contacta con la energía de la tierra, la energía telúrica, y el séptimo nos contacta o nos conecta con la energía cósmica, la que viene del sol, de la luna, de las estrellas. Por eso, lo ideal, nosotras como mujeres, es que tuviésemos el cabello largo. Eso exige un cuidado, porque son raíces energéticas, eléctricas, por lo cual exige un cuidado mayor a cuando el cabello está muy corto. Porque necesitamos garantizar que esas raíces estén sanas y eso refleja cómo están también nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, manteniéndolo largo hace que esas raíces se conecten con la energía que viene subiendo desde el primer chakra de la Tierra y hace como quien dice el círculo o el ciclo electromagnético. Digamos lo que sí, genera. El cabello vendría siendo como el contactor que cierra el circuito, así por es, decirlo de alguna forma. De esa manera. Entonces fíjate la importancia del cabello. Y sobre todo en la columna, ¿no? En la parte... Sí, en la parte atrás, porque acuérdate que los chakras dimensionalmente están a lo largo de la columna vertebral. Okay. Entonces es una ventaja pues tener el cabello largo, sobre todo en la mujer que tiene esa fuerza creadora más representativa. Incluso aquí José Luis hizo un programa en Expediente Secreto que explicaba el tema del pelo largo en los indios y cómo los hombres también en la antigüedad utilizaban este pelo largo. Y esto es algo que la sociedad lo cuestiona. Sin embargo, en la medida en que se pudiera el hombre tener el cabello largo, fuera, porque es que tanto hombre como mujer somos creadores y las raíces son igual para él y ella. Claro, claro. Entonces es algo que porque la sociedad pues exige unos parámetros, entre comillas, exige. Sin embargo,
Nada hay como ser auténticos, mantener nuestra propia identidad y la individualidad, y si un día eliges tener el cabello largo, pues asumirlo así. Muy bien, aquí nos saludan desde el oriente antioqueño. Muy interesante la información, gracias. También está en sintonía Pau ahí, José Luis dice, tiene mucha relación con el programa del cabello largo en los indios. Eso lo acabamos de comentar justamente, José, en el programa que se hizo, que está colgado a propósito ahí en los programas de Expedientes Secretos, para que nuestros oyentes siempre tengan una información amplia en los diferentes temas que aquí proponemos. De eso se trata, ¿no? Entregar información para que cada uno reflexione, analice y sobre todo, que eso también nos los recalca mucho la doctora Claudia, y es la aplicación. Si nosotros tenemos conocimientos y no los aplicamos, se convierte en simple creencia y fanatismo, ¿no? Al querer saberlo todo. Es dejar a un lado, y vuelvo, insisto, la necesidad de seguir investigando, porque si nos quedamos con lo que yo les entrego en este momento, y no, es que tal cosa es así porque yo lo oí en el programa de la doctora Claudia. No, o sea, pare ahí, ¿no? Porque se termina convirtiendo en una creencia. Y para nada esa es la intención de este programa. Mira lo que dice Saline, Neil se vería bien con una cola de caballo. Te sorprenderé. Sí, ese punto es exacto, sí. Lo que usted dice, no quedarnos simplemente con lo que escuchamos, sino complementar, investigar y sobre todo la comprobación, ¿no? En el tema de la propia aplicación. Entonces, o sea, saber que lo que estoy escuchando tiene una aplicación real. Sí, porque es que cuando nosotros idealizamos o ponemos muy afuera, a pesar, y fíjate esta paradoja, ¿no? A pesar de que este chakra tiene relación con el universo y con todas las fuerzas y energías estelares, ¿cómo vamos a decir, bueno, y eso cómo me lo como? ¿O cómo hago con el recibo de la luz y del agua aquí abajo, cierto? Entonces ahí viene el punto. Cuando nosotros cada vez somos más conscientes, porque la función de este chakra precisamente es la conciencia y sabiduría del ser. Pero ¿cómo logro llegar yo a la conciencia y a la sabiduría de mi propio ser? Cuando yo tomo el conocimiento, empiezo, como decimos nosotros, a macearlo, a comprenderlo, a aplicarlo, y queda grabado esa aplicación en conciencia, y eso genera que haga la sabiduría en mí. O sea, que va a ser la sabiduría de acuerdo a la experiencia que yo he vivido. Yo solo puedo hablar es de lo que yo he experimentado. Entonces, fíjate la necesidad. O sea, la sabiduría se comprendería como la aplicación permanente con inteligencia de lo que sé, de lo que aprendo. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a leer. Ayer, con un grupo... Sin ser negativo la lectura, ¿no? Para nada. Es que ahí viene el punto. Nosotros necesitamos llenar el cuerpo mental para poder acceder en nuestro espíritu a una base de una información que nos va a permitir hacer enlaces lógicos y poder sacar una información. Porque ya le vamos a poner a lo que nosotros leamos, y es importante leer todo tipo de temas. A veces nos volvemos monotemáticos. Claro. Entonces, me encasillo en un solo tipo de información. En un sola área, y hay que empezar a investigar y a incursionar en muchas cosas que hasta ahora no lo hemos hecho. Revisando este tema del séptimo chakra, con todo el potencial que tiene el cerebro, en algún momento vi una profecía de Parravicini, donde hablaba de que solo se está usando el 10% del cerebro, y eso fue en el 70 y tanto que lo escribió. Y si nos ponemos a analizar, ni siquiera con la tecnología que estamos teniendo hoy día en vanguardia estamos desarrollando el potencial cerebral que tenemos. Al contrario, siento que de una u otra manera nos hemos ido quedando en lo que nos entregan. Yo pienso que nos quedamos somos muy operativos, muy básicos. Exactamente. Y necesitamos, para poder hacer asociaciones y hacer programaciones, es indispensable una buena base de datos. Claro. Existe gula informativa, llamémoslo así. Sí. ¿Qué tan negativa es? Realmente empieza a atrasarte, ¿no? Porque te llenas el intelecto y empiezas a querer más información, sí, pero cuando te comentaba ahorita que ayer con un grupo que nos sentamos a leer diferentes temas, tomamos una parte de un texto y decía, ¿cuántas veces yo he leído este texto y primero no lo he comprendido, y paso los ojos y digo que lo leí, pero no lo he comprendido y mucho menos aplicado? Cuando empezamos a interpretar,
decíamos, bueno, listo, ya comprendí, ya interpreté, ya comprendí, ahora lo voy a aplicar. ¿Cómo lo relaciono con mi vida? ¿Para qué? Para darle un mayor uso al conocimiento. Entonces, ahí viene el punto. Lees, estudias, pero que sea con un propósito. ¿Cómo mejoro yo como ser? Y si estamos en el séptimo, estoy hablando de la conciencia y la sabiduría que debo empezar a desarrollar en mí. Para eso requiere del pensamiento, de la inteligencia, y para eso es indispensable la lectura, sin que llegue a ser solamente el querer más y más y más información, claro, para poder hacer los enlaces. Bueno, en este séptimo chakra, lo decíamos que es el final del camino, ¿no? Donde deberíamos ya a este nivel tener una muerte de las cosas, de la muerte de las cosas del mundo, y ser mucho más espirituales, estar mucho más ya. Vamos a hacer el enlace con el sexto. En el sexto decíamos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, y de pronto el pensar, el sentir, y hacemos conexión enseguida con el quinto y el cuarto, ese sentir que tenemos desde el corazón del por qué y para qué estoy aquí. ¿Cuál es el propósito que yo tengo de estar en este planeta? Porque quizás hay personas que nunca se han hecho esa pregunta. ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué objetivo tiene mi vida como la estoy viviendo? Entonces, más que presentirlo, ya en el séptimo chakra, ya yo estoy segura del para qué estoy aquí. O sea, me hago parte de ese mismo propósito, de ese mismo designio que me tiene acá. Olvidarnos del destino, como lo decimos con mucha frecuencia. El destino yo lo pondría como un tren que ya está destinado a parar en X sitio, y que tú te ves obligada a subirte en el tren y a bajarte allí. Pero el designio, tú vas haciendo el camino hacia donde quieres llegar. Hacia llegar a él. Tú eres el dueño de eso para saber hacia dónde quieres llegar. Ahorita decíamos que el último chakra, el séptimo, la Odisea, está en la coronilla. Sí. Y que la pintura religiosa lo ha de alguna manera graficado con el círculo que se le coloca a los santos, ¿no? Sí. Así se utiliza. Sí. Podríamos utilizar ese mismo símbolo para decir, por ejemplo, que ese final del camino, esa corona, es el resultado de la transformación, de la aplicación, de la sabiduría, y nos convertimos en esos, entre comillas, para utilizar el mismo nombre, santos, ¿no? Sí. O ángeles. Pues lo podríamos hacer esa relación, y tiene validez, porque esa luz representa la apertura espiritual. Realmente, cuando yo he transformado mi pensamiento, es decir, ya yo utilizaría las funciones más elevadas de la mente hasta llegar a un plano espiritual. Entonces es como, entre comillas, hacernos santos, ¿no? Pero si nos vamos aterrizado, porque así como estamos, debemos llegar a aterrizarlo, ¿qué sería ser santos? O aparentar, así como en esas gráficas, el santificarnos, sería purificarnos. Entonces el verdadero milagro que hace el santo es su propia transformación. Es su propia transformación. El pedirle con todo el respeto en la creencia de la gente, el arrodillarme frente a una estatua de yeso, a pedirle al san, tal, el nombre que sea, es más hacia mí. Yo que debo pedirme a mí y exigirme, ya no pedirme, sino exigirme en transformarme para poder santificarme, cristificarme, porque es eso, ¿no? Es empezar a comprender en que solo puedo alcanzar esa corona si yo empiezo a transformarme, a purificar cada uno de mis centros o discos memoria. Acá dice, y es una pregunta que tengo, la muerte de las cosas del mundo. ¿Es una frase o es una acción que se pide al iniciado, ¿no? Pero puede ser muy mal interpretada, ¿no? Es un hilo muy delgado. Sí. Comprender esto con sabiduría. ¿Qué es morir a las cosas del mundo? ¿Es dejarse, es salir corriendo? ¿Cómo Entonces viene un punto acá, ¿no? Resulta que nosotros aún estamos en este cuerpo físico, por ende, este cuerpo físico requiere alimento, requiere un vestido, requiere unos cuidados, y eso exige en este momento un recurso material para obtenerlo. Y lo hablo así, como un recurso material, porque
se nos ha olvidado que existen muchos recursos y pensamos solamente en el papel moneda. Sí, asociamos recursos con dinero. Exactamente. Entonces, cuando en este instante, al estar encarnados aquí, requerimos comer, requerimos vestirnos, y si tú lees esa frase, muere al mundo, muere a las cosas de la materia. Entonces, ese hilo delgado del que tú hablas, que es así, es un hilo delgado, cuando no lo hacemos en conciencia, y este séptimo trabaja la conciencia, decimos, no, yo le debía plata a fulano, pero como eso es del mundo, yo voy a morir a todo eso y me voy y ya. Eso es uno, ¿no? O, por ejemplo, no, ya mis hijos que vean cómo van a comer, porque es que eso es del mundo, eso es de la materia, que piensen en otra cosa, y dejo de ser responsable, y resulta que nosotros tenemos unas responsabilidades con nosotros mismos y con nuestro entorno. Cada quien tiene sus responsabilidades, los que son solteros consigo mismo y con sus padres en algún momento, o algún hermano que estén ayudando, cuando estamos casados con nuestra pareja, nuestros hijos, o cuando tenemos a alguien a nuestro cargo. Entonces, mucho cuidado allí, ¿no? Porque esta es una frase que es interpretativa, ¿no? Sí. Y que está sujeta a la interpretación al nivel en que esté el individuo. El individuo. Entonces, estamos haciendo la claridad. Por eso no se puede decir con exactitud qué debe dejar de ser usted. No, cada quien, mira, ¿cómo es la interpretación de morir al mundo? Si ya dijimos lo que no es, que es abandonar y ser irresponsables, vamos a hablar a lo que es. Y a lo que es que si yo antes me angustiaba porque no tenía el recurso económico, que no llegaba, que entonces tengo que pagar esto, o que tengo que comprar esto. Uno es morir al consumismo. ¿Hasta dónde yo estoy metida en el consumismo? O sea que esa situación la genero por esa inconsciencia. Por esa inconsciencia. Volvemos a eso, es pensar en lo más alto de la mente, sería desarrollar ese nivel de conciencia que me permita a mí, no porque me lo diga alguien, es el que yo caiga en cuenta del daño que me estoy haciendo. Ejemplo, en el que yo no consuma algo que sea diferente a marca X. Cuando estamos casados con una marca comercial, publicitaria. Sí, es algo que ocurre mucho, ¿no? Sí, ocurre mucho. Entonces, ¿a qué nivel tú te das cuenta? Y esto es algo importante. Cuando estamos entrando en este plano espiritual, este es mi proceso individual. Yo estoy aportando para que todos conozcamos esto, y no solo porque yo lo aporte, porque la idea es retroalimentarnos, pero mucho cuidado en ir a juzgar a otros con este conocimiento. Claro, porque puede ser utilizado para eso. Claro, puede en la falta de conciencia puede ser utilizado con que, oye, pero mira, ¿qué te pasa? Que estás haciendo esto, lo otro. Y resulta que lo que estoy viendo en el otro es el reflejo de lo que yo debo trabajar internamente y no me he dado cuenta. Claro. Entonces, continuando en esta muerte de las cosas materiales o las muertes del mundo, es hasta dónde, y esa sería una pregunta para ello, ¿no? Hasta dónde yo estoy siendo como te digo yo, esclavo del consumismo. Como dice acá un código de la sabiduría ancestral que tengo escrito, cuanto mayor es la riqueza del espíritu del hombre, menor es la pertenencia terrenal. Así es. Y es que entre menos cosas tienes, más libre te sientes. Es decir, que cuando hablamos de cuanto mayor es la riqueza del espíritu del hombre, estamos hablando de el avance que haya en este séptimo disco memoria. En este, qué tan armonizado y qué tan fortalecido lo tienes. De hecho, este disco memoria trabaja para desprogramar el vicio del orgullo. Entonces, fíjate la relación que hay entre el orgullo, la soberbia, el altivez, el ego, el sentirnos más, porque también tenemos que tener cuidado con eso. A veces leemos temas espirituales y por creer que tenemos el conocimiento en letra no más, no vivo, sino así solamente sea espiritual. Así sea espiritual. Fíjate lo delicado. Me creo más que otros que no lo tienen, y ahí estoy cayendo en el orgullo, claro, en la altivez, aunque sea con un tema, bueno, aunque sea, no, yo diría que con más delicado aún, ¿no? Porque el presumir que sé cosas espirituales me hacen orgulloso de igual manera. Sí, es muy peligroso esta situación. Muy peligroso. Permíteme saludar a la señora Sara Ordóñez. Sara Ordóñez dice: gracias, doctora, por la información y por descargar cómo interpretar las señales de tu cuerpo. La estaba esperando. Un abrazo.
Un saludo para ti, Sara, y bueno, espero que lo estés disfrutando porque lo estabas esperando. Ok, un abrazo fuerte para Sara que nos escucha y que siga ahí en sintonía, recibiendo y compartiendo información a través de la radio. Entonces, retomando el punto de lo que debemos desprogramar, que es este vicio del orgullo, ¿cuántas veces? Y yo quisiera preguntarle a los oyentes, ¿no? Que cada quien se haga la pregunta, ¿qué nivel de orgullo tengo? Entonces de pronto alguno podrá decir, no, yo no soy orgulloso. Es más, podrían ahí en el chat escribir si aceptas que eres orgulloso o sencillamente eso no me pertenece. A ver. Ahí está la pregunta de reflexión. ¿Soy orgulloso? Bueno, esta mañana, ¿qué pregunta fue, Neil, que estuve? Bueno, esta mañana aprovechamos una situación, incluso aquí hay una doctora que nos podría dar respuesta a eso, una noticia que nos enviaron que tenía que ver con la donación de órganos, ¿no? Y se formó un espacio para preguntarle a los oyentes si estaba o no de acuerdo con el tema de la donación de órganos, ¿no? ¿Qué opina usted a propósito al respecto? Bueno, esto es bastante complejo porque aquí se mezclan muchas cosas, no solo la parte material, sino también la parte energética en los órganos. Sobre todo hay órganos que tienen una memoria, porque obviamente está lleno de células que traen la memoria del donante, y uno de esos es el corazón. Claro. Sin embargo, la ciencia ha dado en este momento una oportunidad, y si yo lo pondría así para mí, muy criterio personal, si un día la vida de alguien depende de recibir un órgano para que esa persona continúe haciendo su trabajo, su misión, su designio, yo no estaría en desacuerdo con hacerlo. O sea, si en algún momento se requiere. Claro, justamente era lo que opinamos esta mañana. Recordábamos la información que habíamos recibido con usted en el tema de los chakras y decíamos que los órganos guardan memoria también. Sí, claro. Y que científicamente también se ha comprobado que luego de un trasplante quedan memorias del donante en el que recibe. Pero bueno, cuando ya es una cuestión de vida, prima la vida, ¿no? Prima la vida. No caer en fanatismos. Exactamente. Porque empieza mucha gente a perder la oportunidad, y yo lo siento y lo veo así, ¿no? Cuando se te está dando una oportunidad para prolongarla, por ley de causa y efecto, tienes la oportunidad y tienes un órgano. No todos los donantes, fíjate, cuántas empresas de salud hay gente esperando y haciendo fila y tutelas y todo el tipo de situaciones legales esperando un donante. Sí. Y se murieron y no llegó el donante. Claro, no, y mucho más triste ver cuando, bueno, la vida de todo ser humano es importante, pero cuando uno ve situaciones de niños esperando órganos también es bastante dura, bastante difícil de asimilar. Y bueno, la campaña, como decíamos también en la mañana, es valedera si se busca mejorar la calidad de vida de un ser humano. Así es. Entonces, si es... Este era un paréntesis que queríamos hacer. Claro, si es para prevalecer la vida, yo estoy de acuerdo con eso, porque hay que darle esa oportunidad a una persona si realmente es algo de vida o muerte, ¿no? Teniendo en cuenta las consecuencias, ¿no? En cuanto a la memoria, ¿no? ¿En la qué? A la memoria. Ah, sí. Ahí sí. Y esto es bien complejo, por eso te decía que el tomar una decisión de esa es muy individual, es muy personal, porque tú tienes que sopesar todo eso. Pero si es la oportunidad, igual. Y prevenir, de todas formas, prevenir dañar nuestros órganos con mala alimentación. Ahí viene la parte de la prevención, ¿no? Claro. Sobre todo en el tema renal, que es uno de los más afectados de los riñones. Cuando las personas sufren de hipertensión, de diabetes, específicamente en esas dos, el riñón se lesiona mucho y terminan los pacientes con insuficiencia renal, dializados, porque si no terminan intoxicados, porque el riñón, que es ese filtro, no logra filtrar todas las cosas que debe filtrar de la orina, y lo que debe eliminar o lo que se debe reabsorber no lo hace. Hipertensión y diabetes son las dos que más, se pueden originar por malos hábitos de alimentación, de sedentarismo, de estrés, emociones, sí. La diabetes va muy relacionada con la parte emocional. Y bueno, y la hipertensión también. De hecho, hay personas que se dicen o se hacen llamar, que la hipertensión es emotiva,
Realmente todas dos son emotivas, solo que por no tener la conciencia y decir que es una hipertensión emotiva, no hace los cambios que debe hacer en su estilo de vida en cuanto a la alimentación y al ejercicio y al manejo de las emociones, y lo sigue haciendo, ¿no? Resulta que esa emoción, cuando sigue la emoción fluyendo de esa manera y las cifras de tensión empiezan a mantenerse elevadas, ya empieza a haber daño en las arterias. Producto de la emoción, Claro. ya empieza a haber daño de las arterias y por ende ya empieza a afectarse la materia, el cuerpo físico como tal. Entonces, La conciencia nos lleva a vivir saludablemente. así es. Si yo sé que comer X alimento o a determinadas horas o en determinadas presentaciones o preparaciones me hacen daño y yo no lo hago por darle placer y gusto a la lengua y no usando la conciencia de saber que debo cuidar este templo, que es el templo de mi espíritu, entonces en ese nivel de inconsciencia estoy convirtiéndome en un suicida inconsciente. Claro, no valen rezos y no vale nada de eso. Nada de eso. Una responsabilidad única. Es personal. Entonces, fíjate, y va a sonar duro, ¿no? Pero cuántas personas, sin llegar a generalizar, hoy día tienen un daño hepático en el hígado, un daño renal, y fue secundario a sus malos hábitos. Pero hoy día, en el afán de preservar su vida, demandan, hacen revueltas, huelgas y de todo, pidiendo un órgano cuando tuvo todo el tiempo para enmendar Claro. el daño hecho a su propio cuerpo. Es como el caso del líder evangélico que acaba de morir Sí, con una cirrosis hepática Miranda. por el sí. alto consumo de licor, ¿no? Así es. Por mucho espíritu, por mucha religiosidad que haya tenido, la ley del cuerpo cobra. Entonces ahí es donde nos damos cuenta realmente para qué sirve el conocimiento, si es solamente para recitarlo o para aplicarlo. Y aplicarlo es en mi propio cuerpo, en mi propia vida. Entonces, retomando el tema de la conciencia y de la sabiduría, ¿no? Esa exigencia de estar en una armonía constante y permanente, porque indiscutiblemente para que este séptimo chakra se abra hacia la trascendencia, o sea, se mantenga en ese plano espiritual, en ese plano universal, cósmico, se requiere o se exige la armonía de los anteriores. Ujú. No podríamos pensar en que voy a armonizarme y resulta que todavía tengo cosas allá que no he mejorado. ¿Qué es lo que pasa con frecuencia? Claro, porque nos queremos elevar tanto, pero en la Sin los teoría, pies en la tierra. sin los pies en la tierra. Entonces hay que tener el corazón y el cerebro en el cosmos y los pies en la tierra para poder hacer la conexión real. Entonces es la exigencia para poder mantener esa apertura. ¿Cómo funciona esto? Sencillo, en la medida en que nosotros nos empezamos a conectar con esas leyes universales, empezamos a comprender más hasta el punto en que estamos siendo manipulados en la materia. Porque si yo nada más miro, es como te pongo un ejemplo. Cuando estabas en quinto de bachillerato, que veíamos química, y entráramos a un salón de sexto grado, primerito, nuestro bachillerato era primero bachillerato, el sexto grado de hoy día, y le quisiéramos explicar una ecuación o una fórmula química a un niño de estos, Claro. sin haberle creado todo un molde para que comprendan, porque no es que no lo puedan entender, simplemente era darle unas bases necesarias para que comprendiera una ecuación de estas. Pero desde primerito, ellos nada más ven lo de primerito, lo de sexto grado. No logran dimensionar hacia dónde van con lo que están recibiendo. Pero ya el que va avanzando, el que ya está en 11, ya sabe, ven acá, es que aquello que yo vi en sexto grado me sirvió para lo de séptimo, para lo de octavo, noveno, y me sirve hoy día para hacer esto. Entonces, así es, revisamos el séptimo chakra, pero tenemos que volvernos al primero. Es que para yo poder estar allá en el séptimo, armonizado, tengo que irme para el primero. A ver, voy a revisarme nuevamente. ¿Qué es lo que me está pasando aquí? ¿Qué cosas
estoy repitiendo que yo creí que había superado, porque eso pasa. Ahora, esto unámoslo a todo lo que está pasando con el sol hoy día. Las tormentas solares. El campo magnético del sol está cambiando de polaridad. Está cambiando y eso altera todo nuestro ser. Entonces, eso está haciendo que afloren en las personas. Los que son buenos se hacen más buenos y los que son malos se hacen más malos. Porque las tormentas solares están influyendo en el pensamiento y en el ser humano, en ese campo electromagnético nuestro. Claro. Al ser energía, la energía que está llegando del cosmos toca y genera algún tipo de transformación. Algún tipo de reacción. De reacción. La transformación va a depender si yo estoy apercibida de eso o no. Si yo nada más me levanto y empiezo a quejarme, ¡ay, qué calor y qué fastidio el sol! Y empezamos, ¿cuántas veces le estamos diciendo cosas negativas al sol y gracias al sol tenemos vida? Imagínate que un día no saliera el sol. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, acá la Sara Ordóñez dice, ¿es verdad que para limpiar los chakras empiezo con el sexto? Primero, ¿no? ¿Cómo se limpia dichos chakras? ¿Es verdad empezar por el sexto, como dice un familiar mío, por el tercer ojo? No, acuérdate que lo hemos venido diciendo desde el primer chakra, ¿no? Cada uno, entendamos que el chakra no lo vamos a limpiar como limpiamos un CD que vamos a meter en el reproductor, ¿no? El chakra es una fuerza dimensional, o sea, nosotros no lo podemos tocar, podemos llegar a sentirlo incluso en vibración, pero no lo podemos tocar. Entonces, cuando hablamos de limpiar, es empezar a desprogramar. Imaginémonos que el líquido con que limpiamos el CD, en esta dimensión en la que estamos hablando, fuera la conciencia con la cual yo voy a desprogramar los hábitos o los vicios que yo tengo en cada uno de ellos. Sí, recordarle a la señora Sara que los discos memoria guardan información de vida, vivencias, emociones, todo esto queda guardado allí y limpiarlo es desprogramar esa situación. Es desprogramarlo. Entonces vamos a un ejemplo. ¿Cuántas veces estoy teniendo pereza, por ejemplo? Algo sencillo, vámonos a algo cotidiano. Estoy dejando la cama extendida, no la tiendo en la mañana. Y de pronto mi pareja o mi mamá o mi hermana, con quien esté durmiendo yo en el cuarto, ya estoy empezando a tener dificultades porque quizás esa persona termina arreglando la cama o no quiere ver el cuarto en desorden y empieza a afectarse la convivencia. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo en algún momento dificultades en la convivencia por algo tan sencillo como colgar la toalla en la cuerda, en el tendedero o tender la cama, ponerle la sobrecama, por ponerles algo tan elemental? Más elemental, lavar el plato cuando terminamos de cenar. ¿Cuánto lo dejan en la mesa? ¿Cuánto lo ponen en la cocina para que alguien se los lave? Entonces, si yo estoy dándome cuenta que ahí viene la conciencia, ¿no? ¿Qué acciones estoy teniendo yo y qué pensamiento, porque empieza desde el pensamiento, estoy teniendo yo que me están limitando para yo estar en armonía interna? Y si ya tengo detectado el pensamiento o la acción, ¿qué estoy haciendo para transformarlo? Entonces, si yo evidencio, ahora que estoy poniendo el tema del lavado de platos, porque es algo muy elemental y podríamos decir, ay, ¿qué tiene que ver eso con un chakra? ¿Sabes cuánta desarmonía interna hay si tú eres el que estás lavando los platos y llega tu hermana, tu mamá, tu esposo y te los deja ahí sin lavar? Cuánta rabia se empieza a generar y cuánta ira se empieza a generar, que para evitar situaciones no dices nada y te estás intoxicando con esas toxinas mentales y emocionales. Entonces fíjate cómo algo tan pequeño es tan trascendental en el desarrollo del espíritu. Claro. Estos tratamientos para limpiar los chakras, entre comillas, son muchos, ¿no? Hemos visto uno que se hacen con piedras. En fin, ¿esto tiene alguna veracidad? Nada, o sea, el tema es el siguiente. La cromoterapia puede funcionar con los chakras, es decir, el color, porque cada uno tiene una vibración de color, pero ojo, no creas porque te ponen una piedra del color del chakra o una luz del color del chakra, te va a armonizar. No vayas cambiando los pensamientos y las acciones que has tenido. Por más luz que le quieras poner, eso no lo vas a cambiar. Claro. Además, son vivencias. O sea, comprendamos nuevamente y repetimos.
es lo que tú has grabado en tu accionar, en tu pensamiento y tu accionar. Entonces, no hay piedra que se lleve el maltrato que le tengo a mi pareja o a mi hijo o a mi mamá, o las cosas que me están generando gula o ira o pereza o envidia. Ese trabajo es interior. Por eso la mayoría de las personas buscan fórmulas mágicas, y en esto del espíritu es trabajo interior. No hay fórmulas mágicas. Fórmula mágica, trabaje adentro. Revísate constantemente, segundo a segundo, qué hiciste, qué pensaste, qué dijiste. Miércoles, me equivoqué en esto. Ok, vuelve y comienza. Vamos a tener ataques de ese momento en el que nos salimos de la armonía, y no es para darnos látigo, porque entonces ahí viene la otra, que es el rol de víctima. No, yo por qué, si sabiendo esto me equivoqué y látigo corrido. No sirve para nada. Tampoco sirve eso. O sea, el darnos cuenta es el decir, ya me di cuenta, ahora cambio. Pero esa es mi elección. Yo no puedo cambiarte a ti. Yo tengo que hacerlo yo para mí. Si no, no sirve. O sea, tú no puedes cambiar por complacerme a mí. Esta visión quita cualquier intermediario. Claro, es que es personal, es individual. ¿Cómo haces tú para quitarte un vicio que solamente tú lo piensas, que está en tu cabeza? Un hábito que estás teniendo. Entonces no puede haber intermediarios. Los intermediarios máximo es para que te ayuden a ver lo que tú tienes que cambiar. Exactamente. Tomar conciencia. De hecho, cuando vamos a un taller, cuando leemos un libro, ese es un intermediario, el que se está usando para que tú logres identificar y hacer conciencia de. Pero ni el libro, ni el terapeuta, ni el cura, ni nadie te puede cambiar si tú no cambias. Eso te toca a ti. Ni el maestro, ni el gurú, ni el nada. O sea, nadie te puede decir que yo te hago el trabajo, págame que yo te hago el trabajo. Imagínate tú cómo fuera eso. Sobre todo que en la ley de causa y efecto, si yo me meto en tu ley de karma, yo empiezo a participar de tu karma. Entonces, ese es otro punto, ¿no? Ese es otro punto. O sea, así quisiera, ni por conveniencia toca. Claro, compartir karma ajeno es como bastante fregado, ¿no? Aquí nos escribe Doris en el chat de la emisora y dice: muchas gracias por el programa, hace mucho lo estaba esperando, un fuerte abrazo. Bueno, Doris, con este programa de hoy concluimos la saga de los 7 chakras. Están colgados en la página de descargas, ahí en la zona de descargas de nuestra emisora, para que si no han escuchado los anteriores pueden entrar allí y los bajan, los estudian uno por uno, y detrás de cada estudio reflexionar y ver qué hay que mejorar. Ese es el verdadero tratamiento, que aquí la doctora Claudia nos ha enseñado para lograr equilibrar, limpiar y purificar nuestros 7 logosoles. Así es, Neil. Entonces, retomamos y nos damos cuenta la necesidad de mirar el todo, ¿no? No podemos mirarlo fraccionado. ¿Hasta dónde yo estoy teniendo ese orgullo o hasta dónde ya estoy desarrollando esa humildad? Y en la humildad, así como hablábamos del orgullo, en el que, ojo con el orgullo hasta en el plano espiritual, ojo con la falsa humildad. Humildad no es que yo ande harapienta, desgreñado, como diríamos acá. O sin un peso. O sin un peso, porque es que no es que yo soy humilde. Ojo que ahí eso está es mal falsa aplicado, humildad. ahí está mal aplicado ese término. Humilde no es. Está mal aplicado. Entonces, así como dijimos lo del orgullo, en el extremo de la humildad es esa falsa humildad. Sí, porque nosotros a veces decimos equivocadamente, una persona que no tiene recursos, decimos, no, es muy humilde. Exacto. Asociamos la humildad con escasez de recursos. Exactamente. Y ni siquiera de recursos, de dinero. De dinero, sí. Porque recursos los tenemos todos. Nosotros, a todos se nos ha dotado de una inteligencia, de una cantidad de herramientas en el espíritu, que son nuestros recursos más preciados. Pero por esa misma manipulación, reducimos la palabra recurso a plata, a un billete. Claro. Es decir, puede haber personas con pocos recursos económicos tan orgullosas como aquellas que tienen muchos recursos económicos. Así es. Entonces, cuando hablamos de la humildad, tenemos que mirar la modestia, hasta dónde yo tengo desarrollando la modestia, hasta dónde yo estoy siendo sencilla en las cosas,
desde lo más elemental hasta lo más grande, porque el ser ostentoso, el querer aparentar, y tú lo dices, a veces hay gente que no tiene cómo responder, pero viviendo en ese plano material, en ese mundo material, se endeuda, empieza a adquirir una cantidad de cosas solo para aparentar que tiene un nivel, porque creen que entre comillas, el estatus te lo da lo que tienes y realmente eso. Claro, ahorita que decías eso, recordaba una nota que veíamos, ¿no? En el tema del Facebook. Ajá. El Facebook se ha utilizado o se utiliza en gran parte para aparentar, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí yo aprovecho esto que me dices ahora del Facebook en relación con el séptimo, ¿no? Pues sí, estamos claro. hablando de conciencia y de sabiduría. Tú con solo analizar los perfiles de las personas te das cuenta cuánto vacío hay dentro de ese ser. Es decir, la persona que necesita mostrar que viaja, que necesita mostrar que la aman, que necesita mostrar que tiene una relación, que necesita mostrar que, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Te das donde cuenta hay carencia, más cuánto vacío hay ahí. Entonces, esas fotos de felicidad que muchos y muchas se toman frente al espejo, que se ven en la foto tomándosela con el iPod, con el celular, y la gente, qué linda, cómo estás de hermoso, cómo estás de, etcétera, etcétera. Cuánto vacío y cuánto dolor hay en esos espíritus. buscando aceptación, ¿no? Buscando aceptación. Entonces, realmente, yo tengo Facebook, pero es una cosa como, evito colgar fotos y cosas así, y al máximo me gusta evitar eso, porque no tiene sentido eso. Entonces, empecemos a analizar, el que esté escuchando y tenga su página, revise qué es lo que está colgando, ¿no? Entre otras cosas. Y sobre todo, revísese, ¿no? Sí, revísese, porque hasta dónde la necesidad de aceptación es. Y lo más invisible es que te ponen cuántos amigos, y resulta que amigos solo de Facebook. ¿Qué tipo de amistad es esa? Entonces, que tienes X número. Así como el término de humildad Sí. se ha utilizado para otras cosas, el tema de amistad también. Así es. Entonces, eso hay que empezar a analizarlo, ¿no? Son como el hilo delgadito en lo que está sucediendo. Ahora, doctora, usted decía que el séptimo chakra está ligado a los dos hemisferios, ¿cierto? Sí, claro. Ahora, en este tema de los hemisferios cerebrales y la capacidad que tiene uno y el otro, y sabiendo que desarrollamos más uno que el otro, equilibrar el chakra de la coronilla es lograr de alguna manera también desarrollar los dos hemisferios. Sí, claro. O sea, acuérdate que estamos desarrollando las capacidades y todas las propiedades de la mente en su máximo esplendor, como podríamos decirlo. Por ende, cuando tú empiezas a hacer mayores asociaciones, mayores interpretaciones, por ejemplo, a mayores enlaces lógicos de las cosas, es optimizar tanto la parte racional tuya como la parte emocional y todas las funciones cerebrales. Entonces, en la medida en que nosotros somos más estructurados mentalmente, en ese equilibrio con la parte espiritual estamos desarrollando el séptimo chakra, porque no sirve solamente una estructura mental de intelecto, porque volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, si yo nada más como libro, pero no logro interpretarlo, es muy difícil que yo pueda desarrollar ese séptimo chakra. Muy bien, te invito a que vayamos a una pausa musical y al regresar seguimos con el tema del séptimo chakra. Manténganse allí. Y si alguna pregunta tienen, estimados oyentes, si alguna duda tienen, ahí está el chat para que puedan comunicarse con nosotros y con la doctora Claudia Jiménez en el tema del séptimo chakra. Ya volvemos.
Bueno, y seguimos aquí en el especial con la doctora Claudia Jiménez sobre el séptimo chakra, ya el último programa de esta saga donde entregamos todo lo relacionado con los 7 discos memorias, logosoles o iglesias del templo interior del ser. Justamente con una visión ajustada a la realidad sin misticismos ni fanatismos, para que tengamos herramientas aplicables a la vida cotidiana y sobre todo genere un espacio de reflexión en todos ustedes y acá nosotros también que estamos haciendo este programa. Doctora, ¿qué tendríamos que analizar ahora del séptimo chakra? Bueno, vamos a mirar qué pasa cuando este chakra, hemos hablado mucho de la armonía, ¿no? De cómo llevar el chakra a la armonía, pero teníamos que mirar también en desequilibrio o en desarmonía cómo se manifiesta este chakra cuando está en desarmonía. Cuando está desequilibrado hay la tendencia a sentirnos solos, esa sensación de estar solos, de un concepto como de separación, como de que estoy solita en el mundo. Entonces, si hablamos de que este séptimo chakra nos está uniendo a esa fuerza, a esa energía cósmica, no estamos solos. Claro. Jamás estamos solos. En el desequilibrio de este chakra, la persona pierde el interés por lo espiritual. Pero ahí vale la pena hacer unas preguntitas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú crees en Dios? Y es la pregunta que cada uno de los oyentes debe hacerse. Debe responderse. Sí, debe responderse. ¿En qué tipo de Dios crees? ¿Crees que es un Dios castigador, un Dios amigo, uno milagroso, uno distante, uno exclusivamente espiritual? ¿Te interesan los asuntos espirituales? Y estas son preguntas para este séptimo chakra. O por el contrario, no quieres saber nada de estos temas. Porque hay mucha gente que dice, ay, no te pongas tan trascendental. Deja ese cuento y vamos mejor a tomarnos un café. ¿Hasta dónde te interesan los temas espirituales? Y si te interesan, ¿hasta dónde estás investigando temas espirituales? ¿Te parece que este mundo es solo para unos elegidos? ¿Y crees que el resto del mundo no tiene ninguna oportunidad? Porque ahí entramos nosotros en el orgullo, ¿no? En el tema de tener algún grado de conocimiento o algún tipo de conocimiento y creer que no, porque lo tengo ya yo me considero un elegido, porque lo tengo y el resto del mundo no tiene derecho ni oportunidad, desconociendo el tema en el que se mueve el ser humano a nivel de los impulsos, en el que cada uno está en un impulso diferente, por ende cada uno llegará a su momento de despertar conciencia. La situación es que cada vez el tiempo se acorta y el despertar es mucho más rápido. Sin embargo, yo no soy quien para juzgar o decir, no, ya este no tiene salvación a nivel espiritual porque claro, ya está perdido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre allí? El ser humano siempre tiende a estructurar demasiado rápido y por ello intenta estructurar o definir lo que es el mundo espiritual desde el concepto de la razón que tiene. Y eso hace, eso es imposible querer interpretar o comprender el mundo espiritual con el nivel de razón solamente. Entonces, de esa manera empezamos a rechazar información y de ahí la ventaja, por ejemplo, de que aquí en Planeta Conciencia tengan los audios de los diferentes programas donde hay sustento, donde hay investigaciones para que la persona que esté interesada en este plano espiritual, retomando que la parte espiritual nada tiene que ver con religiosidad, sino en esa formación o en esa forma de ascender en el espíritu, tenga la oportunidad de descargar, de estudiar y de seguir investigando, no quedarnos solamente con el pedacito, ¿no? Claro. Entonces, cuando está en ese desequilibrio, pues viene toda esta parte de sentirse deprimido, de sentirse solo, y hay una parte fundamental en este tema del séptimo chakra y es la libertad también. Así como se siente solo alguna persona, puede sentir que no tiene plena libertad. Entonces la pregunta sería, ¿te sientes libre para opinar y decidir en tu vida? O sea, ¿hasta dónde tienes libertad para opinar de tu propia vida? Y estoy hablando desde qué me pongo de ropa, hasta qué carrera quiero estudiar, hasta dónde quiero ir, a dónde quiero viajar. ¿Te consideras que tienes la libertad para decidir eso? ¿O te falta libertad en ese aspecto? O si tú quieres, puede darse, ¿no? En el que de pronto
tú tienes esa inquietud por el plano espiritual, por investigar más, pero tienes una pareja o tienes unos padres o unos hermanos que te ven las inclinaciones que tienes hacia la afinidad en el tema y te juzgan o te cuestionan, ¿tienes libertad para estudiar o investigar lo que quieres realmente para ti? ¿O estás supeditado a lo que te dicen en casa? Sujeto a otro. Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde tienes esa libertad? ¿O hasta dónde te has dejado esclavizar de eso y te ha impedido seguir investigando más? Alguien te obliga a que hagas X cosas, o sea, ¿hasta dónde lo estás haciendo por otros y no por ti y para ti, no? Entonces, todo eso pues termina atacando y limitando la capacidad de acción que está en este chakra. Hay un punto, y es que este chakra es el testigo fiel de todos los 7 chakras, ¿no? Es como el maestro que controla a todos los demás, o sea, él está pendiente, así como el ejemplo que poníamos, es desde arriba hasta el primero, él está pendiente de qué es lo que hay en cada uno, porque él no puede lucirse en su máximo esplendor si el primero está afectado, o el segundo, o el tercero. Entonces, testigo fiel se le dice. Testigo fiel, sí. Hay un punto, ya eso es en el plano emocional, pero ya en el plano físico podría haber dolores de cabeza. Esa era la pregunta que yo quería hacer, porque sí, habíamos dicho que el funcionamiento desequilibrado de los chakras anteriores se reflejaban en el cuerpo físico, en sí, alguna enfermedad. De hecho, o malestar. Sí, o alguna incomodidad, sobre todo en referencia a los órganos en los que tienen influencia. Correcto. Entonces, en el 6º chakra afecta lo que es el cerebro inferior, por así llamarlo, y el ojo izquierdo. En el 7º es el ojo derecho y el cerebro superior. Además, todo lo que vaya con sistema nervioso en general. Locura. Estos dos, sí, eso puede terminar alterando los 2 chakras, porque por eso te hablo del 6º y 7º. Cuando hay problemas mentales, cuando hay depresiones, cuando hay, bueno, toda una cantidad de alteraciones cerebrales, eso es alteración en los 2, 6º y 7º chakra. A nivel físico hablamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué otra cosita así ya para cerrar? Pues la importancia de continuar en este equilibrio, en este trabajo de revisión constante y permanente. Si sabemos que el 5º es ese vigilante de todas las encarnaciones y que vigila cada uno de los chakras, estar apercibidos de que estos 2 hemisferios cerebrales, que son los que gobiernan, porque de hecho desde el comando operativo está en el cerebro. Entonces tiene que ver con el cerebro como los 2 hemisferios, 7º chakra, como la pineal que está en la mitad y que es el 6º chakra. O sea que desde allí se empieza a gobernar o a manejar todos los anteriores, todos los inferiores, ¿no? Bueno, realmente hemos aprendido bastante del tema del 7º chakra. Les confieso, poco sabía en el tema de este chakra y ha sido bastante interesante escuchar a la doctora Claudia, que me imagino que tuvo que haber buscado bastante, hecho conexiones, porque la información desafortunadamente, o no sé si afortunadamente, está bastante dispersa en muchos documentos, en muchas culturas, en muchas costumbres, que hay que organizar y darle un sentido lógico y además de lógico aplicable, que es lo que verdaderamente busca este tema de la sanación creacional, que se fundamenta en el trabajo interior, no en la simple adoración o creencia hacia algún tipo de Dios o algún tipo de tratamiento externo, sino, como muy bien la ha dicho nuestra invitada, a la aplicación de conocimientos comprendidos y aprendidos. Bueno, ya para despedirme, pues dejarles como el mensaje de mantenernos en esa constancia y compromiso de seguir trabajando en cada uno de los 7 logosoles o discos memorias o chakras, porque siempre hay la tendencia a seguir viviendo en los 3 primeros, ¿no? Entonces empecemos a elevarnos en nuestro pensamiento, a ser más espirituales, a pensar más
en la conexión y la interrelación que tenemos nosotros como seres humanos en este planeta, más que en la parte física material, porque somos esos espíritus que estamos viviendo una experiencia terrestre, humana. No somos humanos con espíritu, no espíritus viviendo una experiencia humana. Entonces es ese mensaje, ¿no? Para que sigamos haciendo ese trabajo espiritual profundo y empecemos a comprender a las personas que están a nuestro alrededor, y que si en algún momento ellas no han hecho el cambio, seamos nosotros ese cambio que queremos ver en el mundo. Claro, el verdadero hombre de la transformación es aquel que hace su transformación utilizando verdades y aplicándolas verdaderamente en su propio espíritu, sin caer en mayores pretensiones, sino más que esa, ¿no? Él mismo. Y después convertirse en agente activo de la transformación. Sí, porque hay veces que personas que se ocupan o se preocupan solo por su propio bienestar, y lo que aprenden o lo que han logrado descubrir queda solo en ellos. Así es. En esta situación de vida es algo completamente mezquino e inoportuno, ¿no? Entonces allí la importancia, Neil, de seguir retroalimentándonos. En la medida en que nosotros empecemos a investigar y a aplicar en nuestra propia vida, ya tendremos la congruencia para compartir y retroalimentar. Bueno, en esa acción de retroalimentar, doctora, un correo suyo donde los oyentes puedan participar e interactuar con usted. Claudia Inés 18, el número 18, @gmail.com. Claudia Inés 18 @gmail.com. Claro que sí, ya he tenido la oportunidad de interactuar con algunos oyentes que me han escrito, y con mucho gusto lo que esté a mi alcance y disposición para apoyarnos y retroalimentarnos. En lo que tengan, compartimos, reflexionamos, analizamos, interpretamos, y si se hace necesario en otro momento hacer otro programa donde ampliemos cosas que vayamos descubriendo, claro, seguro que lo haremos. Claro, bueno, ahí está la disposición de la doctora. Gracias, muy amable por este despliegue de información. Sabemos que la investigación cuesta bastantes levantadas tempranos, levantadas tardes, todo esto, lectura. Acuérdate que estamos trabajando en pro de la pineal. Así que un fuerte abrazo para ella, y esperamos, estimados oyentes, que esta saga haya sido de su agrado, les haya servido verdaderamente para sacar de aquí herramientas y podamos estar mejor con nuestra familia, en nuestros trabajos, aportar un poquito al cambio de las costumbres y la situación que está viviendo nuestro planeta. Para eso es que estamos dando esto, no para que quede allí como qué bonito los chakras, ¿no? Así es. Bueno, darte las gracias a ti también por este espacio, y seguramente nos seguiremos viendo y escuchando. Así que esperen pronto nuevamente a la doctora Claudia con otras temáticas. Siempre va a estar muy cercana a nosotros. Ella nos envía la pregunta diaria que entregamos en el noticiero Visión Noticiosa, y esperamos que siga acompañándonos con eso. Claro que sí, claro que sí. Eso tiene una intención fundamental, y es empezar a generar en nosotros espacios de reflexión. Por eso han escuchado preguntas que son aparentemente muy light, muy triviales, y que en algunas personas podrán decir, bueno, ¿y esa pregunta qué tiene que ver? ¿Cierto? Como medio extraña la pregunta de la de ayer, o antes de ayer, la de los lunares, por ejemplo. La de los lunares, y la de ayer fue ¿cuánto peso? ¿Cuánto peso? Entonces, esto es con una firme intención de generar espacios de reflexión, porque pocas veces nos dedicamos a reflexionar sobre nuestro accionar, nuestro pensar en esta vida y nuestro propósito en esta vida. Entonces, que sea una manera para comenzar el día en hacernos una pregunta de diferente índole, y seguirán llegando las preguntas porque claro, estamos en esa labor. Bueno, muy bien. Estimados oyentes, hasta aquí la saga de los 7 chakras. Podemos compartirlas. Dice Salí, muchísimas gracias por estos programas, doctora. Sabía poco de este chakra, excelente información, y ahora lo que sigue es aplicarla. Sí, señor, así es. Quédese con nosotros aquí en Planeta Conciencia, la radio que viene transformando y generando una nueva forma de sentir y pensar. Que estén muy bien, hasta la próxima, adiós.